Hoy en Marcados por la Unción estaremos hablando de Charles Sidney Price, el hombre tocado por Dios. Vida, llamamiento, ministerio, milagros, prodigios, testimonios y legado. Charles Price emerge como una figura central en el avivamiento cristiano de principios del siglo XX, especialmente dentro del inicio del movimiento pentecostal y carismático. Pasó de un escepticismo intelectual a una fe ardiente tras un encuentro con el poder del Espíritu Santo. Su ministerio se distinguió por campañas evangelísticas de gran alcance y por la documentación de sanidades milagrosas, desempeñando un papel fundamental en la popularización del concepto de sanidad divina más allá de las fronteras denominacionales tradicionales, contribuyendo significativamente a una transformación en el pensamiento y la práctica cristiana. Vida temprana y contexto familiar. Charles nació en 1887 en Inglaterra. Su madre murió cuando él tenía 4 años y su padre se volvió a casar con una mujer que Price llegó a querer y respetar. Estudió en Wesley College de 1899 a 1904, una escuela metodista que preparaba estudiantes para la Universidad de Londres. Tras graduarse en 1906 se unió a Royal Navy como asistente de almacén, pero fue dado de baja meses después por una lesión en la rodilla. Aunque afirmó haber asistido a la Facultad de Derecho de Oxford, no hay registro que lo confirmen. En 1907 emigró a Canadá en busca de oportunidades, trabajando en equipos ferroviarios antes de trasladarse a Washington. Allí asistió en una misión metodista libre donde experimentó una conversión religiosa. Fue ordenado pastor metodista ese mismo año y se casó con Bessie Osborne, con quien tuvo 4 hijos y una hijastra. Llamamiento al ministerio. Charles inició su ministerio bajo la influencia de la teología liberal, modernista, rechazando la Biblia como la palabra divina y los milagros. Durante 12 años pastoreó de esta manera, dejando a la iglesia metodista y se convirtió en pastor congregacionalista, describiéndose luego como espiritualmente ciego, guiando a su rebaño hacia un precipicio. Su punto de inflexión ocurrió en 1921, cuando Aimee Semple McPherson dirigió un avivamiento en San José, California. Uno de los miembros de su iglesia le contó cómo había asistido al avivamiento y había tenido la experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Pronto, esto comenzó a extenderse también en otros miembros de su iglesia. Él empezó a asistir a las reuniones para reunir pruebas que pudieran contradecir esa doctrina. Sin embargo, se sintió profundamente convencido de su propio vacío, pero la tercera noche se sentó en la plataforma con otros pastores. Durante el servicio respondió a un llamado al altar para pecadores. Al arrodillarse experimentó una conversión dramática, sintió la gloria de Dios inundando su alma, corrió por el lugar gritando: "Estoy salvo, aleluya". Pocos días después recibió el bautismo del Espíritu Santo en una iglesia bautista, hablando en lengua. En contraste con su plan, la experiencia lo transformó. Vivió lo que describió como un encuentro con el poder de Dios y pasó de crítico a uno de los predicadores más activos de las reuniones de sanidad y avivamiento. Esa vuelta radical de investigador escéptico a protagonista del movimiento de sanidad marcó su era. Tras su conversión, Price regresó a su iglesia en Lodi, California, donde su testimonio desencadenó un avivamiento. 1000 miembros iniciaron reuniones de oración y campañas evangelísticas con sanidades reportadas entre los asistentes. En 1922 dejó el congregacionalismo para fundar Lodi Bethel y comenzar campañas itinerantes. Hubo algunas sanidades muy milagrosas en Victoria, Columbia Británica. En 1923 Price predicó a más de 250,000 personas en un periodo de 3 semanas y muchos fueron sanados. En 1923 celebró una reunión de sanidad donde Lorne Fox y toda su familia fueron sanados. Lorne y su hermana comenzaron su propio ministerio evangelístico y de sanidad poco después. Un evento
profundamente personal que lo solidificó con su convicción en la sanidad divina fue la sanidad milagrosa de su esposa en 1919 de una enfermedad incurable. Esto no solo fue un concepto teológico para él, sino una realidad vivida. Este testimonio personal se convirtió en una piedra angular de su predicación y una poderosa validación de su ministerio. Sus partidarios ayudaron a recaudar dinero para comprar una carpa para celebrar reuniones y así evitar los altos gastos del auditorio. Lo llamó la Catedral Canvas. Continuó viajando al noreste durante los años siguientes. Donde quiera que iba, veía sanidades milagrosas en sus reuniones y miles de personas se convertían a Cristo. Contó 35,000 conversiones solo en 1928, mientras muchos ministerios cerraron o se vieron severamente reducidos durante la década de 1930 debido a la depresión. Charles Price continuó atrayendo a miles de personas a sus reuniones. A finales de la década de 1930, ejerció su ministerio en Noruega, Inglaterra, Egipto, Palestina, Turquía, Siria, Líbano e Italia, además de continuar predicando por todo Estados Unidos. Empezó a llamarse Dr. Price, lo que parece haber sido un título honorífico más que educativo. En 1939, Price calculó que había viajado más de 1 millón de millas en campañas evangelísticas desde que comenzó en 1922. Su agenda era exigente. Las reuniones donde era el orador principal hablaba 2 o 3 veces al día. A menudo oraba por sanidad hasta bien entrada la noche. Durante los años de guerra era cada vez más difícil atraer grandes multitudes. Price solía predicar en iglesias y campamentos. En 1940, entre mediados de marzo y mediados de agosto, predicó 218 veces, además de celebrar 35 servicios de sanidad. Se quedó hasta altas horas de la noche orando por los enfermos. Pronunció varios discursos comunitarios ante grupos como Club Rotario y pronunció discursos por radio, todos ellos mientras viajaba 4.300 kilómetros en tren y 13.700 kilómetros en coche. En un solo día predicó 5 veces en Missouri. Price no estaba afiliado a ninguna denominación particular y sus reuniones solían contar con el apoyo de varias iglesias de la zona. Mantenía una relación especial con los líderes de la denominación Asamblea de Dios y participaba regularmente en sus campamentos, donde era invitado a hablar en sus iglesias. Milagros y sanidades. Charles Price se hizo ampliamente conocido por las sanidades milagrosas que ocurrieron durante sus campañas. Estos eventos no fueron incidentes aislados, sino una característica constante de su ministerio, atrayendo inmensas multitudes, generando una atención significativa y alineándose con la teología pentecostal del evangelismo de poder. Los relatos de su ministerio están llenos de testimonios dramáticos, personas que afirmaban caminar después de años en silla de ruedas, ciegos que recobraban la vista, sorderas que volvían a oír o enfermos terminales que se recuperaban. Algunos episodios se hicieron notar en la prensa local por su espectacularidad. Victoria y Vancouver. Este es el episodio más citado. En Victoria y luego en Vancouver, Price presidió muchas campañas masivas en las que, según los informes contemporáneos y recopilaciones posteriores, miles participaron y numerosos testimonios de sanidad circularon. Fuentes evangelísticas destacan casos como la del joven Lorne, diagnosticado con problemas cardíacos e incidentes repetidos, cuya recuperación fue presentada como milagrosa y más tarde le permitió continuar el ministerio. Milagros documentados en sus campañas, ciegos que recuperaban la vista. Charles relataba haber presenciado múltiples casos de personas cuyos nervios ópticos estaban dañados y tras la oración podían ver. Uno de sus testimonios más citados habla de una mujer ciega desde nacimiento que comenzó a reconocer colores y luego leer una Biblia grande en la misma reunión. Paralíticos y lisiados restaurados. Entre los testimonios que él mismo registró estaban personas levantándose de sillas de ruedas o camillas. En Vancouver, Canadá, 1923, testigos oculares afirmaron que más de una docena de inválidos caminaron por primera vez en años. Tumores y cánceres sanados. Price
hablaba de ver tumores desaparecer ante nuestros ojos. En varias cruzadas, pacientes terminales regresaron a médicos que certificaron la ausencia total de los tumores. Sordera y mudez revertida. En una reunión en Seattle, una joven que había sido sorda de nacimiento fue sanada instantáneamente. Price lo hizo repetir frases para demostrar el milagro, lo cual impactó a toda la multitud. Sanidad de enfermedades internas incurables. Entre las condiciones sanadas que se documentaron: tuberculosis, fiebres reumáticas, artritis severa y enfermedades cardíacas. Transformación de incrédulo en su gira por Estados Unidos. Price narraba casos de médicos, periodistas y líderes cívicos que asistían para exponer su fraude y terminaban entregando su vida a Cristo tras presenciar sanidades verificables. Liberaciones espirituales, además de milagros físicos. Se documentaron liberaciones de opresión demoníaca con cambios inmediatos en la conducta y testimonio de los liberados. Restauración emocional. Price contaban cómo personas profundamente heridas o con pensamientos suicidas encontraban paz y propósito en Cristo durante sus reuniones. Price decía que antes de cada campaña pasaba largas horas de oración hasta sentir la unción de Dios que le confirmaba que era el momento de predicar y orar por los enfermos. Discernimiento espiritual. En ocasiones Price describía la condición médica o la situación personal de un asistente sin conocerlo previamente, lo que él atribuía al Espíritu Santo. Visitación en oración. Relato de haber sentido en varias ocasiones una presencia tangible de Dios que lo llenaba de gozo y temblor físico, momentos tras los cuales ocurrían milagros masivos en sus reuniones. Con su ministerio internacional, afirmaba haber visto las mismas manifestaciones de poder divino: ojos de ciegos abiertos, inválidos caminando y enfermedades graves desapareciendo. Sus enseñanzas más citadas: la fe genuina no se fabrica a base de voluntad, es un don del Espíritu que nace de ver a Cristo con el corazón. Cuando esa fe llega, el alma descansa y en ese descanso Dios obra. No todos sanaban. Este fue el punto más doloroso. En sus escritos reconocía esa realidad sin echar culpa simplista. En lugar de fabricar explicaciones, optaba por el misterio reverente: seguir amando, seguir orando, seguir apuntando a Cristo. Price enfatizaba la experiencia de la revelación progresiva. En sermones como La Palabra, el Espíritu y la Sustancia, enseñaba que Dios se revela personalmente a través de la oración y la escritura, llevando a los creyentes a un encuentro transformador. La oración nos equipa para servir. Mientras oramos, Dios nos habla. Relataba cómo durante sus momentos de oración recibía instrucciones específicas para su ministerio, como viajar a ciertas ciudades o abordar temas teológicos complejos. Testimonios de impacto espiritual: las conversiones masivas. De las 1000 conversiones diarias durante 10 días, en 1928, reportó 35,000 conversiones en solo un año. Influencias en líderes. Discípulos como Lorne Fox replicaron su modelo evangelístico, extendiendo el pentecostalismo en Norteamérica. Fundamentos teológicos de su ministerio de sanidad. Price enfatizaba consistentemente la fe como un requisito previo para la sanidad. Esto no era simplemente una creencia pasiva, sino una confianza activa y expectante del poder de Dios y la voluntad de Dios para sanar. Su predicación se habría centrado en cultivar este tipo de fe en sus audiencias, un aspecto distintivo y a menudo controvertido de su teología. Fue su fuerte oposición a la intervención médica, abogando por la dependencia exclusiva de la sanidad divina. Esta postura lo puso en desacuerdo con el estamento médico y a veces con puntos de vista cristianos más moderados. Su predicación dinámica se caracterizaba por una ferviente creencia en la inmediatez del poder de Dios y la disponibilidad de la sanidad para todos los creyentes. Sus mensajes se habrían centrado en la obra expiatoria de Cristo, el poder del Espíritu Santo, la promesa de la sanidad divina como parte del Evangelio.
evangelio. Teológicamente, Price se colocaba en el campo pentecostal carismático, enfatizando la sanidad divina como señal de reino y la experiencia del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo y la necesidad de arrepentimiento y consagración. No fue un sistemático teólogo académico, sino un predicador práctico. Su preocupación era que la gente experimentase la misma poderosa compañía que él había recibido. Su revista y sus libros contienen sermones, testimonios y enseñanzas devocionales, muy enfocada en la fe, expectación y testimonios de sanidad, más que en discusiones eclesiológicas complejas. Estructura de sus reuniones, tiempo de alabanza, sobrio y enseñanzas bíblicas claras, llamado al arrepentimiento y después oración por los enfermos. Solía organizar secciones de inválidos y filas de oración para mantener el orden y cuidado, discernimiento pastoral. Rechazaba el triunfalismo, animaba a distinguir entre un impulso emocional y la fe real, que decía el Espíritu produce en el corazón y se reconoce por una paz reposada y una certeza humilde. Fracasos y crisis personales. Problemas financieros. En 1828, su abogado robó todo su fondo, obligándole a depender de donaciones y a usar una carpa. Divorcio y costo familiar. Los viajes constantes dañaron su matrimonio. Se separó de su esposa en 1930. Ese divorcio en 1930 fue un evento raro en círculos evangélicos de la época. Cargas físicas y desgaste, las campañas prolongadas, los viajes, la presión para atender a miles de personas le pasaron factura. Tuvo periodos de agotamiento y enfermedad. Aprendió a veces por el camino difícil a establecer ritmos más sostenibles. Él mismo ajustó su estilo con los años. Menos titulares, más seguimiento pastoral, más enseñanza. Su lucha contra la exageración en un entorno que lo apremiaba fue una batalla constante. Legado y paradoja. Padre pedagógico de la sanidad divina, más que relato, dejó un marco teológico práctico, distinguir entre emoción y fe, mantener a Cristo como el centro. Su lenguaje sobre la fe real permeó a predicadores de sanidad en las décadas siguientes. Influencia en movimientos y personas, impacto a evangelistas y a maestros que años después llevarían campañas similares a Norteamérica y más allá. Su combinación de palabras, testimonios escritos y cuidado pastoral marcó a quienes rechazaban el show, pero anhelaban el poder de Dios. Publicaciones duraderas, libros como La Fe Real y Las Señales siguieron. Los enfermos son sanados. Siguen circulando y ofreciendo un mapa espiritual para quienes buscan ministrar sanidad con equilibrio. A partir de 1926, Price editó y publicó lo que tituló Golden Grace, una revista que recopiló sermones, testimonios y noticias del movimiento de sanidad y que mantuvo viva su voz, incluso cuando las campañas presenciales menguaron. Además, publicó libros y autobiografías que ayudaron a perpetuar su testimonio y a formar generaciones posteriores de predicadores de sanidad. La edición continua de su revista y la difusión de sus textos son una parte importante de su legado. Price se volvió tanto predicador de campaña como comunicador impreso y radial. Contribuciones al pentecostalismo, modelo de avivamiento, popularizó campañas masivas con énfasis en sanidad, influyendo en figuras como Oral Roberts, medios escritos y radiales, su revista que llegó a miles de hogares y su uso de radio pionero en evangelización. Teología de la fe real, argumentó que los milagros eran accesibles mediante la fe sincera, un pilar del pentecostalismo moderno. Muerte. Price redujo sus viajes en 1945 para enfocarse a escribir y orar. Murió el 8 de marzo de 1947 en Los Ángeles. Aunque no fundó una denominación, su influencia perdura. ¿Qué hace único a Charles Price? Un teólogo de corazón práctico. Pocos articularon con tanta claridad la diferencia entre creer con la cabeza y ver a Cristo con el corazón. Su ministerio no se redujo a la fila de oración.
formó conciencia, poder sin espectáculo, creó ambientes de fe serena donde lo extraordinario sucedía sin perder la reverencia. Eso dejó una ética para los que ministran sanidad. La finalidad es Cristo, no el milagro. Un hombre que lloró con los que no sanaron. La compasión fue su sello. Su legado no es solo lo que Dios hizo, sino cómo Él acompañó a quien aún esperaban. La vida de Charles se erigió como un testimonio elocuente de un ministerio dedicado y de un impacto transformador como evangelista de sanidad pionero. A través de su ministerio dinámico y su fe inquebrantable, llevó el mensaje de sanidad divina a miles de personas en toda Norteamérica. Su papel en el desarrollo y aceptación de los movimientos pentecostales y carismáticos es innegable, habiendo contribuido a la legitimación de la sanidad divina dentro de una corriente más amplia del cristianismo protestante. La vida de Price ilustra poderosamente una paradoja inherente al liderazgo cristiano. Un inmenso poder divino puede fluir a través de vasos profundamente humanos y falibles que enfrenta tanto la oposición externa como las limitaciones internas. Sin embargo, su legado perdurable a menudo se define por su compromiso inquebrantable con su llamado. A pesar de esos desafíos, su ministerio, aunque marcado por manifestaciones extraordinarias del poder de Dios, también se encontró con las limitaciones humanas, las críticas, los periodos de declive. No obstante, su integridad y su enfoque en el impacto espiritual permanecieron firmes. Su vida sirve como una demostración del poder de la fe y la relevancia perdurable del llamado de Dios, incluso en medio de las complejidades y desafíos inherentes al ministerio público. Esta dinámica revela una profunda verdad teológica sobre cómo Dios elige a trabajar a través de seres humanos imperfectos. La fuerza de su fe destaca junto con el reconocimiento de sus debilidades y las críticas que enfrentó. Esta paradoja es central para una comprensión madura del ministerio cristiano, que el poder divino a menudo se perfecciona en la debilidad humana. 2 Corintios 12:9. Sus fracasos y limitaciones, visto a través de esta lente, no disminuye su impacto espiritual, sino que subrayan que la verdadera fuente de su fortaleza era externa a él. En última instancia, la vida de Charles Price continúa inspirando y desafiando a los creyentes a buscar una experiencia más profunda del poder de Dios y vivir su fe con convicción y valentía, dejando una huella indeleble en la historia del cristianismo moderno. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti. Que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida. Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedente en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más. Y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.